Entonces, buenas tardes nuevamente. Esto es el módulo de reconocimiento visual con Deep Learning. Y el día de hoy vamos a analizar, vamos a revisar una métrica utilizada comúnmente en el ámbito de búsqueda por similitud, recuperación de contenido y que se utiliza también en problemas de detección de objetos, porque finalmente la detección de objetos también se puede ver como un problema de recuperación. Y esta métrica popularmente se le conoce como el Mean Average Precision, ¿no? Que es la precisión promedio. Hay un doble promedio y ya les voy a explicar de dónde sale ese doble promedio. El Mean Average Precision, bueno, como toda métrica, cuando uno va a evaluar algún modelo, lo que uno necesita tener es un conjunto de datos de evaluación, de test, llamado el ground truth, ¿no? La verdad sobre la que voy a comparar. Y en el caso de la búsqueda por contenido o la recuperación de imágenes, sea que la imagen sea una perdón, una foto, un sketch, en cualquiera de los casos, uno lo que tiene es un conjunto de imágenes sobre lo que se hace la búsqueda, sobre lo que el motor tiene que buscar, ¿no? Y eso es, aquí lo llamamos como I, que lo llamamos también el catálogo de búsqueda. En problemas, por ejemplo, como el e-commerce, se suele utilizar el catálogo del e-commerce, ¿no? Eso es I. Tenemos además un conjunto de consultas, Q, en donde cada consulta representa un input para recuperar imágenes de I. Y el proceso o el motor de búsqueda que vamos a desarrollar tiene que devolver un ranking, es decir, tiene que devolver las imágenes de I ordenadas, de acuerdo a la similitud con la consulta. Y luego, en la evaluación tenemos que medir la relevancia del resultado. Y para medir la relevancia del resultado necesitamos un conjunto llamado acá lambda de Q, donde Q minúscula es cada consulta de Q mayúscula, y este lambda es un conjunto de los objetos o de las imágenes relevantes para Q en I. O sea, las imágenes de catálogo que son relevantes para Q, donde esa relevancia puede ser, eh, diríamos, podríamos tener cualquier tipo de relevancia. Podría ser una similitud basada en la categoría, una similitud más fina, basada en la categoría hoja tal vez, o una similitud por color, una similitud por textura, en fin, podríamos tener diferentes definiciones para lo que es relevante, pero necesitamos definir ese conjunto. Entonces, dado Q, vamos a hacer una búsqueda en I, y el ranking va a ser representado como un conjunto. Por ahora vamos a ser genéricos y vamos a entender que el ranking consiste en tener ordenado todo I, o sea, todo el catálogo. Si tengo 1000 imágenes, yo debo reportar 1000 imágenes ordenadas, desde la más similar a la menos similar respecto a la query. Entonces, R, que es un ranking, va a tener ordenado aquí, va a tener elementos, ¿no? Que representan un orden, donde en la posición 1 voy a tener el primer elemento y vamos a medir si es relevante o no. Aquí, esquemáticamente, estoy poniendo un tick aquí a lo que es relevante y una X a lo que no es relevante, o es ruido o basura para la consulta Q dada. Entonces, dependiendo de dónde aparecen los relevantes, es que vamos a tener un resultado más preciso o menos preciso. Aquí, en la práctica, y en la teoría, obviamente, si los cuatro, diríamos aquí, los cuatro elementos con TIC, los cuatro relevantes, aparecen al inicio, sin que los X entren en medio de ellos, tendríamos el máximo nivel de precisión, que es 1. No hay basura entre los relevantes, y eso es lo que nos da el máximo valor de precisión. Vamos a ver una definición más formal de ello. Pero antes, entendamos aquí lo del ranking.
Por ejemplo, si yo dibujo un cerebro aquí y el ranking me da este resultado, entonces aquí tengo muchos relevantes y 3 elementos que son ruidos, ¿no? Para el caso de esto que parece un caballo, vamos a poner que es un caballo, tenemos 3 relevantes y un elemento no relevante entre medio. Entonces, vamos a formalizar esto. Vamos a definir una función para algún X, donde X va a ser un objeto que se recupera, una imagen, un elemento del ranking, y vamos a definir una función que tiene como entrada ese X, y además está asociado a un lambda Q, es decir, está asociado a un conjunto de relevantes de una consulta, o sea, va a depender de una consulta, ¿sí? Este F que depende de la consulta y que evalúa X. Y esto va a ser 1 si es que X es parte de los relevantes de Q y 0 en caso contrario. Entonces aquí vamos a definir la precisión en un punto determinado. En la práctica, la precisión se calcula en cada uno de los relevantes dentro del ranking. Es decir, yo tendría que calcular la precisión en cada uno de los verdes. En cada uno de los elementos verdes tendría que calcular la precisión. En el resto no interesa, ¿ya? Entonces, vamos a definir que la precisión para una consulta Q en una posición I, dado un ranking, es igual, fíjense, a la sumatoria de f de RK, donde RK es cada una de las posiciones, y f de RK, dado un lambda Q, me va a decir 1 o 0, 1 si es relevante o no relevante, hasta la posición I. O sea, en otras palabras, me está diciendo cuántos relevantes hay hasta la posición I, dividido entre I, o sea, entre el total de elementos que estoy recuperando en esa posición. En la práctica, es así. Por ejemplo, en la posición 6, tengo 3 relevantes, 3 de 6. O sea que la precisión aquí es 0.5, ¿no es cierto? Un medio. Eso es lo que mide la precisión en una posición determinada, I. Y como solamente me interesa calcular la precisión para los elementos que son relevantes, yo lo multiplico por f r de I. Es decir, si I era relevante, esto va a dar 1, y si no era relevante va a dar 0. Por lo tanto, si no era relevante no me interesa. El valor acá de precisión va a dar 0, no me interesa porque luego lo voy a ocupar en una suma. ¿Ok? Y solamente me va a interesar o me va a dar un valor diferente de 0 cuando sea relevante la posición I. ¿Ok? Entonces, esta precisión, recuerden que se puede entender como una pureza del resultado. Mientras no tenga elementos ruidosos entre medio, la precisión es mayor. Por lo tanto, el resultado es más puro. Vamos ahora al primer promedio, porque acá, recuerden, era mean average precision. Vamos a primero a ver de dónde sale el average precision. El primer promedio, la precisión promedio, se mide respecto a Q. Dado un Q, yo tengo muchos relevantes, por lo tanto tengo que evaluar la precisión en cada uno de esos relevantes. Y aquí está. La precisión promedio para Q, o sea, todavía dependo de un Q, dado el ranking, es igual a la suma de las precisiones de todos los relevantes. Ya vimos que el P, R, Q y R me daba la precisión en una posición. Y esta posición va a tener valor o sea, diferente de 0, en aquellas posiciones donde ocurre un relevante. O sea, va a sumar aquí siempre que ocurra un relevante en la posición I. Entonces, aquí voy a sumar todas las precisiones de los relevantes y divido entre el total de relevantes. Fíjense que aquí lo que me está midiendo es el total de relevantes que hay en el ranking, porque va de 1 hacia todo el ranking, y el ranking tiene un tamaño igual al catálogo. Eso es lo que les dije inicialmente. Entonces, abajo lo que está haciendo es la suma de todos los relevantes, que se puede, que es igual a al tamaño del conjunto lambda Q, ¿no es cierto? Que tendría todos los relevantes para Q. Fíjense que esta expresión average precision de Q mide la precisión promedio para una consulta, ¿ok? En términos prácticos, otra vez, esa precisión promedio, entonces, es promediar
todas las precisiones calculadas en los verdes. ¿Okay? Si aquí hay 4 verdes, tengo que promediar las precisiones de cada uno de ellos, nada más. Eso es el average precision dado Q. Entonces, con eso tenemos el primer promedio. Y el siguiente promedio es promediar las precisiones para cada una de las consultas, porque yo en mi ground truth, en mi catálogo, o perdón, en mi conjunto de evaluación, no tengo solo una consulta, sino que puedo tener, no sé, 100, 1000, muchas consultas. Cada una de ellas tiene una precisión. Entonces, el último promedio, el min, viene de promediar las precisiones promedios para cada una de las consultas. Y es lo que está aquí. Y de ahí viene el mean average precision, o coloquialmente llamado MAP. ¿Ok? Bien. Bueno, acá hay un ejemplo sencillo de average precision, o sea, de la precisión promedio para una consulta Q. Y es que, imagínense que tienen un catálogo de 12 imágenes, y tienen aquí las el ranking, ¿no es cierto? Que les da un orden para cada una de las imágenes. Entonces puede darse el caso de que justamente la primera imagen que recuperan es relevante. Entonces ahí la precisión, ¿cuánto es? La precisión ahí sería 1 de 1, ¿cierto? Entonces tengo en ese punto precisión 1. En el segundo elemento, que también es relevante, tendría precisión 1 también, ¿no es cierto? 2 de 2. En el tercer relevante, la precisión es 3 de 6, o sea, 0.5. Tengo ya 1 más 0.5. Y vamos acá a ir con la calculadora. ¿Me siguen, no? ¿Estamos bien? 1 más 1 más 0.5 más el último relevante que aparece en la posición 9. ¿Cuál es la precisión ahí? ¿Cuánto es eso? ¿Cuál sería la precisión? 4 partidos 4 9. novenos. Bien, bien. Entonces estamos claros ya, ¿no? Con eso ya es suficiente. Entonces, al final, el average precision es promediar o sumar 1 más 0.5 más 4 novenos, ¿sí? Y todo dividirlo por 4. Y tendría esto, ¿no? Esa sería la precisión promedio. Me preguntan si el número de consultas Q depende de los datos de input, o en este caso sketches disponibles. Claro, uno arma la evaluación. Si yo voy a evaluar, obviamente, y tengo un problema altamente variable, lo mejor es tener un conjunto también grande de consultas, de queries. Entonces ahí la cantidad de queries es la cantidad que el investigador o los que crearon un dataset, digamos, lograron obtener. No hay un número exacto ni una fórmula para saber cuánto necesito. Lo que sí se sabe es que si queremos testear bien, nuestras consultas deben representar la distribución, deben ser lo más real posible. Entonces, ahí hay todo un tema de cómo preparar ese dataset. Entonces, ese Q depende de, a ver, no depende en realidad del que creó el dataset, ¿no es cierto? Del tiempo que tuvo para crearlo, en fin. Entonces aquí la precisión promedio me da 0.736. Ok. Veamos, sigamos. Algunas variantes de esta métrica. Resulta que esta métrica que estamos midiendo, que es el mean average precision, a veces es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque resulta de que el método que ustedes tienen les recupera muchos relevantes al inicio, pero supongamos que su consulta tiene unos 20 relevantes. 10 aparecen cerca, entre los 20 primeros, pero los otros 10 aparecen casi al final. Entonces, si bien al inicio tienen muchos relevantes, al final también los tienen. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que si tienen, por ejemplo, un catálogo de 1000 imágenes y sus relevantes aparecen cerca al último, lo que va a pasar es que van a tener ustedes que dividir casi entre 1000, ¿no? Y van a tener un número muy pequeño, porque si tienen 20 relevantes van a tener el 11º relevante o el 11º apareció en la posición 800, tienen 11 entre 800, 15 entre 900, entonces van a tener valores muy pequeños. Pero resulta que esos relevantes para un proceso de recuperación tal vez, valga la redundancia, no es tan relevante.
porque ya recuperaron buena cantidad al inicio. Entonces es un poco injusta la métrica porque si tienen una parte que sale muy al final, como todo se está promediando, esos valores muy pequeños van a echar abajo la métrica, ¿no? Y finalmente van a tener un desempeño muy pobre. Siendo que cuando uno navega en Internet, por ejemplo, ustedes ponen keywords en Google y si hay, digamos, 100 relevantes, pero aparecen 5 en la primera página, ustedes están felices o estamos felices, ¿no? De hecho, uno no navega sobre las 10 páginas o 20 páginas que salen, uno navega en las primeras páginas nada más. Entonces, por eso es que puede que esta métrica no sea muy justa. Entonces, hay algunas variantes. Por ejemplo, dice la primera variante, calcular el MAP mirando solamente R relevantes. Quiere decir que no me interesa sacar todos los relevantes o medir la precisión en todos los relevantes, sino que voy a fijar la cantidad de relevantes. Por ejemplo, no me interesa recuperar 20, me interesa recuperar los 5 primeros. Entonces solamente voy a calcular la precisión en los 5 primeros. ¿Sí? Y ahí vamos a evaluar. ¿Ok? Hay un gráfico que les voy a enseñar luego, que es el Recall Precision, que justamente presenta una curva de cómo funciona el método para diferentes porcentajes de relevantes que quieren recuperar o que necesitan recuperar. Eso lo vamos a ver luego. Pero es una variación. Uno puede fijar la cantidad de relevantes a evaluar. Otra forma u otra métrica es evaluar solamente el primer relevante, ¿no? Aquí hablamos. Quiero medir la precisión solamente del primero. O sea, el primero, ¿dónde aparece el primer relevante? Eso puede ser un indicador también de qué tan bueno es el método, porque basta que yo encuentre uno, para mí es suficiente. Eso también es conocido como reciprocal rank. ¿Por qué reciprocal rank? Porque rank tiene que ver con la posición, y recuerden que la precisión es el inverso, ¿no? de la ubicación del i. Entonces, mientras más rank tengan, el primero, mientras más lejos del inicio esté, menos precisión va a tener. Lo otro es hacer un corte en el ranking. Al inicio lo que cortábamos eran los relevantes, pero también podemos cortar el ranking. Y cortar el ranking tiene que ver con mirar la primera página, mirar solamente la segunda página. Uno corta el ranking. Corta el ranking en 10, 20, 5, en fin. Entonces, corta el ranking en N. Pero resulta que al cortar el ranking en N, para ciertas consultas van a aparecer 3 relevantes, para otras va a aparecer 1, en diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, puede ser que para una consulta solo aparezca un relevante en la primera posición de los N. Y si evalúan solamente ese relevante, esa predicción va a ser 1. Entonces dirían, la métrica me da 1. Eso es justo, ¿no? Porque otro puede recuperar más relevantes, pero los relevantes los recupera como casi al final de los N. Entonces su predicción no va a ser 1, pero recupera más relevantes. Entonces como que es un poco injusto porque va a ganar el que tiene 1 al inicio, aunque no recupera tantos relevantes como el segundo. Entonces para ello, lo que se hace es que todos los que aparecen después de N, de N también suman o también afectan la métrica, ¿no? Pero afectan por igual, es decir, cualquier valor que aparece después de N puede tener una predicción fija, constante, muy pequeña, como 1 entre N, por ejemplo. Si N es 10, puede ser un décimo. Entonces, ahí todo eso lo que está diciendo es que cualquier relevante que aparece después de la segunda página, por ejemplo, tiene la misma importancia. No importa si está más lejos o más cerca de los elementos que siguen a los N primeros. Da lo mismo, porque no lo voy a ver. Esa es la lógica, la lógica detrás de esto. Profesor, Sí, Juan Gaeta aquí. hola. Hola. El otro día yo estaba pensando en posibles aplicaciones de esto y quiero compartir una idea en realidad. Pasa que el método que usted está contando ahora, el de buscar el más relevante, sí, ojalá con el menor castigo posible, encontrando el más cercano al inicio del vector, por decirlo así, que es el más relevante, ¿verdad? Eso es si yo quisiera encontrar una imagen Ujú, o la más relevante, pero ujú, me puse a pensar en aplicaciones médicas, por ejemplo, ujú, eh, que a mí me gustaría tener un diagnóstico y el diagnóstico puede ser múltiple, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacer una búsqueda por similitud de una radiografía contra un banco de radiografías, ¿verdad? Y que me diga, puede ser esto o esto o esto con este porcentaje de precisión en cada una de las
de, Ujú. de las coincidencias, ¿verdad? Mm. ¿Eso se aplica así? ¿Eso existe de esa forma? Eh, a ver, dentro del campo médico también es posible hacer recuperación de imágenes para ver casos similares. Es decir, yo tengo una radiografía, por ejemplo, del tórax, y quiero saber patologías similares a la que sucede en la consulta. Entonces uno puede buscar dentro del catálogo y me va a dar radiografías similares, cuando digo similares es con una imagen similar, ¿no es cierto? Con las manchas, obviamente la patología que sucede ahí. Eso es posible, eso sí diríamos que tiene impacto en el campo médico, porque no estamos diciendo, no estamos diagnosticando, el modelo no está diagnosticando, solo está recuperando radiografías similares que para el radiólogo puede ser muy útil. En ese caso, ojo que lo que estamos haciendo aquí es medir qué tan bueno es un método. Entonces, la medición tiene que ver con el problema. Y en el caso que estamos hablando, el primer relevante no importa, porque lo que yo quisiera es recuperar la cantidad mayor de relevantes posible. Entonces, esta métrica de precisión at 1 no es muy útil en realidad. ¿Ok? Es más importante medir el MAP mirando R relevantes. O sea, me interesa recuperar, por ejemplo, el 50% de relevantes. ¿Cuánto es mi predicción ahí? Entonces va a depender de cada uno. Pero que se ocupa, la métrica se ocupa. Que el problema, ojo, que hay que diferenciar métrica y problema. El problema es recuperación por contenido. ¿Se puede ocupar en campo médico? Sí. ¿Cómo evalúo eso? Ahora yo le estoy explicando técnicas o métricas para evaluar este tipo de problemas. Claro, entiendo. Yo esperaría que me dijera, es este con un 90% de precisión, este con un 85% de precisión. Eso se llama eso ya no es búsqueda por similitud, eso es clasificación. Entonces, si tú quieres clasificar objetos, das una query y tú puedes decir esto de aquí, es esta patología. A ver, eh, te estoy entendiendo un poco con respecto al orden, con el porcentaje de similitud con la query. Ya. El orden del ranking te dice qué tan similar es. El primero va a ser el más similar dentro de la consulta y uno puede convertir la distancia, qué tan alejado está el punto de la query, la puede convertir en un valor de porcentaje. No sé si me dejo entender ahí. Por ejemplo, acuérdense que esa distancia, si es 0, indica que es la misma, o sea, es como 100% de precisión. Mientras la distancia aumente, la probabilidad de que sea la misma va disminuyendo. Entonces uno convierte la distancia a un valor de certeza. Eso se puede hacer, pero en base a la distancia, qué tan cerca estoy del objeto. ¿Sí? Entonces, una fórmula inversa a la distancia. ¿Eso es lo que me preguntaste? Sí, tal cual. Era Mm. cómo transformar una aplicación similar a esta a Mm. eso, Sí, sí es justamente. posible eso. Vale, gracias. Ok, entonces, el gráfico Recall Precision es un gráfico que le da una curva para diferentes valores de recall. ¿Recall qué es? Recall es la cantidad relevante que yo recupero. Acá son dos, en realidad es lo mismo que hemos explicado en fórmulas anteriores, pero notado de otra manera. Por ejemplo, lo que me dice acá, la precisión de una consulta es, dado el ranking, cuántos son relevantes entre el tamaño del ranking. Eso es en cierta posición. Y el recall es, dado el ranking, quiero saber cuántos relevantes hay del total de relevantes, cuánto recupero en total. Eso es como se define en general, pero es lo mismo que ya hemos hablado. Entonces, uno puede variar esto del recall, ¿no es cierto? Y hay un gráfico que se llama Recall Precision que muestra una curva para diferentes valores de recall, de recuperación. Donde 0 es un valor, significa el punto inicial, no tiene mucha importancia. 0,1 dice el 10% de lo relevante. Si yo tengo 20 relevantes para cierta consulta, el 0,1 indicaría cuánto es la precisión si quiero recuperar el 10%, o sea, 2, ¿no? El 0,5 indicaría 10, el 50%. Y el 1 indicaría los 20 relevantes que tengo en el ejemplo que di. Entonces, abajo en el eje X van a ir viendo diferentes porcentajes que se estandariza a 11 valores, desde 0 a 1, tengo 11 puntos. Y para cada uno de estos puntos, interpolo la precisión en base a las precisiones más cercanas. Ya lo voy a explicar.
y voy a tener un punto de precisión. Y aquí hay ejemplos de ciertos métodos del gráfico Recall Precision. Fíjense que la precisión es el eje Y y el recall es el eje X. Y en la derecha hay otro problema con otros métodos que tiene una figura de recall precision o curvas diferentes, ¿no es cierto? Tienen otro comportamiento. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían decir que hay un problema más fácil que otro, ¿no? Imagínense que este sea el problema, vamos a suponer, de búsqueda, en el caso médico, el de la izquierda, y el de la derecha es de búsquedas en el caso de e-commerce, por ejemplo. Entonces ustedes podrían, ya mirando los gráficos, decir cuál problema es más fácil, ¿no? ¿Cuál sería más fácil, entonces? ¿Qué creen? Más fácil es aquel en el que los métodos funcionan mejor. La curva negra a la derecha. La curva negra a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, Sí. dense cuenta que primero hay que observar que los gráficos tienen un comportamiento no creciente. Conforme avanzan en el recall, o se mantienen o disminuyen. Es un comportamiento natural, porque si intentan recuperar más cosas relevantes, es más probable que entre medio aparezca más ruido, más basura, más cosas irrelevantes. Entonces, mientras más recuperan, más probabilidad de que se meta ruido entre medio. Y por eso es que la precisión decae, tiende a decaer. Idealmente, la curva debería estar en 1, ¿no? Una línea arriba en 1. Significa que no tengo ruido para cualquier cantidad de recall. O sea, es como que todos los relevantes aparecen primeritos. Y entre medio no aparece ningún X, ningún elemento irrelevante. Entonces eso hace que la curva para todos los relevantes sea una constante arriba en 1, ¿no? Que es la precisión. Entonces, como dijo su compañero, la curva negra está muy cerca a 1, fíjense, ¿ve? Y si uno mira el 0.5, es un valor mayor que 0.9, que el 90% de presión, es casi muy prístino, ¿no? Y ya conforme llego a 1, sí, normalmente tiende a bajar, ¿sí? Pero en el primer método, el primer problema es un problema mucho más incluso difícil. Los métodos de hecho, tiene un comportamiento, caen más rápido que los de la derecha, ¿no? Ya con 0.2 llegan a 0.6, o sea, debe ser un caso o un problema bastante complicado, porque ninguno de los métodos se comporta bien. Otra forma de ver qué tan bueno es el método es analizando el área bajo la curva. El área bajo la curva es esto, o sea, lo ideal es tener 1, ¿sí? Que en un gráfico normalizado de 1 por 1, el área es 1, ¿no? En el área bajo la curva ustedes pueden darse cuenta también que la curva negra tiene mayor área que el resto, por lo tanto es el mejor método para ese problema. Y en general, aquí los métodos del problema 2 son mejores que los métodos del problema 1 para sus respectivos problemas. ¿Cómo se calcula esto? Es fácil. A ver, primero es que entender que tenemos que calcular la precisión para 11 puntos, pero normalmente uno no tiene esos puntos tabulados. ¿Cómo así? Lo voy a hacer con un ejemplo mejor y luego pasamos a esta forma de interpolar, ¿no? Vamos. Les decía que lo que hay que hacer es tabular. Tabular de acuerdo a los relevantes que voy tomando y a la precisión que va teniendo. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a suponer que son 4 relevantes y un total de 10 imágenes. El tamaño del catálogo es 10. Tengo el método 1 y el método 2. El método 1, esto es para una consulta. Para una consulta les devuelve relevante, no relevante, relevante, no relevante, y al final 2 relevantes. Y el método 2 le devuelve no relevante, relevante, no relevante, no relevante, y 3 relevantes juntitos y luego no relevantes. Fíjense. Entonces, tengo 4 relevantes, y con 4 relevantes, los porcentajes de recall que yo puedo generar son 1 de 4, o sea, ¿cuánto es la precisión al obtener el primer relevante? O sea, 1 de 4, porque son 4 relevantes. Esto es como definir el punto recall 0.25 y precisión 1 para el método 1, porque el método 1 tiene el primer relevante en la primera ubicación y su precisión resulta que es 1 de 1. Mientras que el método 2, el primer relevante lo tiene en la posición 2
y eso indica que en la posición 2, ¿no es cierto? La precisión es 1 de 2. Un relevante aquí de 2 que tengo que recuperar, o sea, 0.5. Entonces, centrémonos en el método 1. En el método 1, entonces, tendría el punto 0.251, Matías, ¿sí? Eh, o sea, entiendo la idea, pero es como medio raro porque realmente uno como lo que calcularía como el recall, en este caso, o sea, me da la impresión, lo que hubiese hecho yo es como, el recall sería para mi caso, o sea, estamos suponiendo que hay 4 relevantes sí o sí, ¿cierto? De las 10 Es un muestras, ejemplo. ¿sí? Y entonces el recall sería de 100%. La precisión acá sería de 4 partido en 10, o sea, 4 partido en 10, según yo. Ujú. Tanto en los dos métodos, pero en este que es como el método que nos estaba presentando, que es como Perdón, una perdón, especie de perdón. acumulativo. A ver, a ver. Es Em, que, es que lo que pasa es que entiendo cómo funciona, pero no sé por qué lo hace como acumulativo. ¿Cuál es el Porque acumulativo? es que es como acumulativo, porque uno va viendo, para mi gusto, la precisión de estos dos son 4 partidos en 10. Porque son, o sea, yo los veo los no relevantes como falsos positivos. Ujú. Sí, No sé está si estoy bien. muy alejado. Falso positivo, sí. Sí, entonces, pero acá importa el orden. Sí, Y como importa el importa el orden. orden, como importa el orden, el método es distinto. Entonces, por eso, ¿por qué importa el orden? Ah, es que es búsqueda por similitud. Esto es búsqueda por contenido. Esto es similar a lo que tú haces en Google. Ah, el resultado de Google, cuando tú usas keywords y recuperas páginas, Ujú. importa aquí quién esté primero, porque es el primero que vas a ver. Importa los que están en la primera página, porque la segunda página no lo vas a ver hasta que veas la primera página. Ah, es por Esto, eso. esto es ¿Ya? búsqueda por contenido, búsqueda por similitud, no es detección, no es clasificación, no tengo un resultado, sino tengo un orden. Hay un orden de similitud. Entonces, si estás en el e-commerce, fíjate en el e-commerce, y buscas, voy a tomar una foto a este zapato, en Dafiti, no, tomas su foto y buscas en Dafiti, por ejemplo, el zapato que te gusta. Entonces, uno comienza a navegar en orden, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, para no perder al cliente, es importante que la primera página contenga resultados relevantes a la Relevantes. consulta. Perfecto. Si no encuentra, lo vas a perder. Ah, y por eso lo mide de una forma levemente distinta. No, Ya. es que así se No mide. te importa el orden. Esto es búsqueda por Sí. contenido. Búsqueda por contenido, tengo ranking, tengo una posición de resultado y el orden es lo que importa. Porque si Mm, yo puedo tener mil imágenes y no voy a poder ver todas las 1000 imágenes. sí, po. Uno las pagina normalmente y uno sigue en un orden. El primero, el que me sale primero, como dijo su compañero anteriormente, significa que está más cerca a la query. Por lo Ujú. tanto, debería, por ejemplo, a ver, ustedes están buscando unos zapatos negros y su primer resultado les da unos zapatos blancos. Oh, el método está medio raro, ¿no? Algo está Ujú. fallando. Entonces, esa impresión es lo que da al usuario y es por eso es que se mide la posición y no importa el orden. Acá importa el orden. Sí, por Ah, eso es que perfecto. medimos el recall. ¿Cuánto me cuesta recuperar el primer relevante, el segundo relevante, el tercer relevante, el cuarto relevante? Y eso de cuánto me cuesta tiene que ver con la precisión. Pero Ujú. es inverso, es decir, qué tan puro es mi resultado, ¿no? Para cada uno de ellos. Alguien más quería participar, creo. Levantó la mano y luego... Ah, vale. Yo entendí. Gracias, profesor. Se pasó, sí. Me quedó súper claro. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Entonces es por eso que uno calcula, hace esta tabulación. Un cuarto, o sea, la precisión para el primer relevante, eh, la precisión para el segundo relevante, la precisión para el tercer relevante y la precisión para el cuarto relevante. Creo que esto de acá el valor de recall, 0.25, 0.50, 0.75 y 100 o 1, es porque tengo 4 relevantes nada más, ¿no? Por eso se divide en cuartos. Y la precisión se va calculando para el método 1. El primer relevante sería, dijimos, perdón, 1, porque es el primero que está ahí, que aparece. El segundo es 2/3, porque aparece en la posición 3 y es el segundo.
El tercero aparece en la posición 9 recién, entonces es 3/9. Y el cuarto aparece en la posición, en la última posición, por lo tanto es 0.4. Mientras que en el otro método, el primero aparece en la segunda posición, su posición es 0.5. El segundo aparece en la quinta posición, su precisión es 2/5. El otro en la sexta y el último en la séptima. Entonces sus precisiones para cada relevante son diferentes. Si yo calculara el average precision, como lo hicimos hace un rato, tendría aquí el promedio de estos valores para el método 1, que me da 0.6, y el promedio del segundo método sería 0.49. Claramente, al tener el primer método, el relevante, en la primera posición, ya se disparó, ¿no es cierto? Ya tiene precisión, parte con una precisión alta, mientras que el segundo parte con una precisión baja. Aunque después tiende a ser mejor el método 2 que el método 1. Pero en promedio ya, bueno, son 4. Si tuviera más, posiblemente esto cambiaría, pero en estos 4 ya el primero genera un sesgo hacia un valor más alto y por lo tanto el método 1 es mejor en promedio. Ya, pero yo les dije, ¿y ahora cómo evalúo el desempeño para diferentes tasas de recall? Si aquí no tengo todos esos valores, y de hecho aquí no tengo el 0.2, ni tengo el 0.10, ni tengo el 0.9, ¿no es cierto? Tengo otros puntos. Entonces lo que se hace es interpolar. Y esta es la fórmula, es muy simple. Uno toma, a ver, por ejemplo, en 0.2. En 0.2 quiero graficar el punto. Para graficar el punto que corresponde a 0.2, tomo la precisión más alta hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cuál es la precisión más alta hacia la derecha? Y ese valor es, o sea, es lo que yo obtengo. ¿Y por qué? Porque finalmente, aunque en el 0.2 tenga menos precisión, si quiero aumentar la precisión, recupero más. Y yo voy a tener la precisión más alta. Por eso se toma el máximo de las precisiones hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, con esta misma tabla vamos a hacer la gráfica. Entonces, método 1, rojo, método 2, azul. En el método 1, para que esto funcione, parten desde el último, porque siempre van a tomar el máximo hacia la derecha. Acá con pequeñas crucecitas puse los datos que tengo. Por ejemplo, habíamos dicho que el método 1 tiene en un cuarto 1, o sea, perdón, en 0.25, acá está 0.25, de este por acá 1, luego hay en 0.5 creo, 0.5, 0.5, 0.67, 0.5, 0.67 aquí, y luego tienen 0.75, 0.33 parece, y luego teníamos en el 100, en el 1, tendríamos 0.4. Estas son, las cruces indican los puntos que tengo de la tabulación. Y en el método 2 hago lo propio. En 0.25 tengo 0.5, porque aparecía en segunda posición el primer relevante, en 0.5, 0.4, en 0.75 por aquí, y en 1 estaba como en 0.57 creo, no 50 y algo, 57 sí. Entonces, para completar la curva, ustedes parten del último y toman justamente el valor que tienen, ¿no? Porque ese sí lo van a tener, porque es el último relevante. Y calculan su precisión. Y luego en 0.9 toman el máximo que tienen de ahí hacia la derecha. Bueno, ahí era 0.57, siguen con 0.57. Estamos en el método 2. En 0.8 toman lo máximo que tienen a la derecha y se mantiene. En 0.7, fíjense, el 0.7 hacia la derecha incluye el 0.75. Pero lo máximo todavía se mantiene mayor al valor que calcularon en 0.75. Entonces toman el mayor valor. El mayor valor siempre hasta llegar a 0, donde sería el mayor valor hacia la derecha. ¿Sí? Siguen la misma idea en el método 1. Entonces, aquí el 1 comienza en 0.4 y luego van retrocediendo. Y en 0.7 se mantiene en el 0.4 porque el 0.75 daba menor valor. Y luego resulta que en 0.5, justo 0.5 tenía un valor mayor. Entonces quedan con ese valor, ¿no? Porque 0.5 daba como 0.60 y algo, ¿no? Ahí está, 0.5 daba 0.67. Y luego siguen retrocediendo hasta que llegan al 0.2, y el 0.2 incluye el 0.25 que dio 1. Entonces la precisión ahí interpolada sería 1. Y así siguen hasta el 0. Diego, adelante.
Profe, no me quedó claro por qué parte desde el 1 hacia la izquierda. Porque para seguir este algoritmo lo que me dice es, toma para cada recall, para completar la curva, toma el recall acá, por ejemplo, en el que estás R, estamos en R, para poner la precisión, calcula su precisión como el máximo, dice, de todas las precisiones desde ahí hacia adelante. ¿Sí? Entonces, esto me garantiza. ¿Y por qué uno toma el máximo? Porque si aquí me dio, es que, a ver, las curvas son fluctuantes, para ciertos casos pueden acá tener gráficos un poco caprichosos como estos, que sube y baja, ¿no? Entonces, esto, diríamos, estadísticamente, no se ve bien el comportamiento. Entonces, la idea es, si en un recall de 0,2 tienes poca precisión, y en 0,30 tienes mayor precisión, entonces lo que tú puedes hacer para aumentar la precisión es recuperar más. ¿Sí? Recuperar más, esa es la lógica. Entonces resulta que yo puedo hacer que en 0,2 tenga la misma precisión que en 0,3, recuperando más solamente. Y voy a tener mejor precisión. ¿Sí? Entonces, ojo que estos comportamientos que bajan y suben son, vamos a decirle así, como outliers. Y lo que estamos tratando es de tener una curva, una curva como bonita, una curva en la que se puede entender el comportamiento de alguna manera. Entonces, para cada recall vamos a calcular la mayor precisión hacia la derecha. Y para hacer esto tengo que ir calculando las precisiones hacia la derecha. Entonces uno tiene que ir viniendo desde la derecha. Y lo más a la derecha que yo tengo es el 1. ¿Ok? Entonces de aquí vamos llenando la curva hasta llegar a 0. Y de ahí vamos completando el algoritmo. Esto es para una consulta, pero yo tengo muchas consultas. Para cada consulta hago lo mismo y tengo los gráficos para los 11 valores de recall. Si quiero tener el gráfico promedio, el gráfico que responde al comportamiento de todas las queries, simplemente lo que hago es promediar, ¿no? Promediar los 11 valores de las 11, perdón, de todas las consultas y saco un gráfico promedio. Y eso me daría el comportamiento de un método para diferentes queries. Bueno, aquí está el gráfico mostrando dos métodos, que normalmente es lo que se hace cuando uno tiene un problema y tengo n métodos, uno en un solo gráfico plotea los métodos y va a ir viendo cuál es el mejor. ¿Qué me dice este gráfico, por ejemplo? Este gráfico me dice que el método rojo es muy bueno para recuperar el primer porcentaje relevante. De hecho, es muy bueno. Eso quiere decir que en las primeras páginas yo ya veo resultados buenos. Eso es lo que me dice. Mientras que el método azul es casi la mitad, ¿no es cierto?, de bueno. Y si uno quiere darle algún punto favorable, es que o todos los relevantes tienen como un comportamiento similar. De precisión hablo, mientras que el método 1, mientras más relevantes recupere, cae. De hecho, al final tiene una precisión peor que el primero. Pero en promedio sigue siendo mejor el rojo, ¿no? Posiblemente, si es que yo tuviera muchos más relevantes y no solo 4, el método 2 eventualmente pudiera ganar al primero. ¿Ok? Uno podría calcular el área bajo la curva y ese valor me da un aproximado del MAP también, del Mean Average Precision, o de la bondad del método. Eso. Pero en Sí, el preguntas. área... Si uno... no, que ya solamente es que solamente iba a preguntar lo del área. ¿Nos quedamos con lo del área mejor, como para comparar los dos? No, en la práctica, si quieren tener un solo valor, lo que hacen es calcular el Mean Average Precision, ¿sí? Como lo hemos visto. Si quieren ver un comportamiento para diferentes valores de recall, o para diferentes tasas de recuperación, que es lo más habitual, hacen este gráfico, porque ustedes acá pueden cortar. ¿Qué pasa si yo corto en el 30% relevantes? Si yo corto en el 30% relevantes, solamente voy a ver la primera parte de la curva. Y eso ya claramente dice que el método rojo es mucho mejor que el método azul. Entonces no hay ninguna duda ahí. ¿Ok?
Entonces uno puede cortar. ¿Qué pasa si corto en 0.5? ¿No? Entonces incluso uno puede usar esta estrategia como para mostrar, ¿no es cierto?, tantos relevantes en la primera página. Por ejemplo, interesa mostrar 100, porque 100 es una cantidad, 100, porque en 100 estoy seguro que va a aparecer un gran porcentaje de relevantes. Entonces puede ser también algo estratégico cuando uno está en aplicaciones reales, hacer un análisis de este tipo. Vale, entiendo. Sí, ¿Pregunta? gracias. Momento de las preguntas. Entonces tienen aquí, para resumir, el gráfico Recall Precision, que es un gráfico, no es un escalar. A veces, en algunos casos es importante medir con un solo valor. Ah, este es 5 y esto es 10. Ah, 10 es mayor que 5, entonces 10 es mejor. En ese caso, utilizar algunas de las técnicas que hemos visto, partiendo por el Mean Average Precision. Perdón. ¿Dónde tengo? El Mean Average Precision que lo expliqué. O utilizar una de estas variantes, le llamé. Tomar un map en cierta cantidad de relevantes. Map cuando solo recuperan un relevante, o sea, el precision at once, le llamamos. El map, mira, cortando el ranking, no los relevantes. Fíjense que el recall precision, el gráfico recall precision, cada porcentaje de recall es como tener diferentes relevantes, ¿no? Diferentes cantidades relevantes. Mientras que cortar el ranking no asegura que yo tenga los mismos relevantes para cada query. Es por eso que cuando uno corta el ranking, lo que tiene que hacer es penalizar cualquier relevante que aparece después con un valor pequeñito. ¿Ok? Entonces, esas son las formas de tener un valor, una métrica como un escalar, ¿no es cierto? Un valor para comparar, que a veces es más fácil decidir por un valor, pero no siempre es el mejor camino. Es mejor tener un comportamiento, es analizar el comportamiento de los métodos. Y para analizar el comportamiento de los métodos, al menos aquí en esta área se utiliza el gráfico Recall Precision. Y también es un método que se ocupa para problemas de detección, ¿no? De detección, ya vamos a hablar de eso la próxima semana. Entonces, eso en esta parte, esto es parte de su tarea, tienen que incluir en la tarea estos análisis. Y en la siguiente parte de la clase de hoy, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo con la búsqueda por contenido, con esto de búsquedas, pero desde otro enfoque, de un enfoque autosupervisado, self-supervised, ¿no? ¿Qué es lo que se hace actualmente? Entonces, para resumir lo que hemos visto desde la clase pasada y hoy, es métodos supervisados para buscar representaciones visuales que permitan comparar adecuadamente imágenes, siendo que las similares deberían tener vectores similares, cercanos, y objetos diferentes deberían tener representaciones visuales, o sea, vectores lejanos en el espacio. Esa es la idea final. Esa es la idea final. ¿Ok? He subido el material de la clase, diríamos, le llamé la clase 6, o no, perdón, clase 5, pues sería la clase 5, hace un rato, así que pueden entrar a un curso, bajarse el material, que es la clase que sigue. ¿Ok? Vamos a tomarnos 10 minutos de break para poder empezar. Entonces, vamos hasta las 7, hasta las 19:35. ¿Sí? 19:35 nos unimos para tener tiempo y hablar sobre la segunda parte. Eso. Voy a detener la grabación ahora y nos vemos en 10 minutos.